podemos llamarlo tres grupos de personas. La historia se repite, porque esto va sucediendo de generación en generación. Y hoy la pregunta es para el pueblo, ahora cuando desarrollemos bien los tres grupos de personas diferentes que siguen a Dios, algunos no lo siguen, ¿en qué grupo quiere estar usted? Amén, porque sabemos que Dios nos da a elegir a nosotros, Él nunca nos obliga. Él obra en nuestro corazón, nos habla, nos ministra, pero después las decisiones las tomamos nosotros. Amén. Por eso muchas veces le hemos dicho a los hermanos, tu posición actual es el conjunto de decisiones que tomaste en otro tiempo. Por eso el otro día le hablamos también a los jovencitos, hoy usted tiene la oportunidad de saber elegir y aprender a ser como esas personas que esperan y confían en Dios y que se dejan dirigir por Él. Amén. 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 Es muy importante tener esas actitudes. Vamos a tratar de desarrollar toda la palabra de la manera que podamos todos entender lo que Dios quiere. Amén. Entonces, les voy a decir primero a los grupos de personas y después vamos a ir desarrollando la palabra. Primero son los que se consagran a Dios. Segundo, los que se salvan como por fuego, se salvan ahí. ¿Sí? Y tercero están los perdidos, los que nunca le abren el corazón a Dios. ¿Amén? Vamos a ir a Génesis 5, versículo 21. Hay un punto de nuestra vida en donde tomamos una decisión, algo sucede, en este caso para Enoc, que fue el que caminó con Dios, le nació un hijo, y a partir de la vida que le nació ese hijo, algo sucedía en su vida, seguramente, aparte de que nazca el hijo, no sabemos qué, la Biblia no lo dice, por eso uno no tiene que hablar más de lo que está escrito. Hay mucho que uno habla más de lo que está escrito, y eso la misma Biblia lo aconseja. Amén. Acá la Biblia no especifica qué más le pasó, lo único que dice es que le nació un hijo. Amén. 21. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. O sea que no es que camino 2 segundos con Dios y ya está, Señor, ya tú me vas a ver. No, es continuidad, decir conmigo constancia. Caminó 300 desde que engendró a Matusalén, tenía 65 años. Amén. Dios fue acortando la edad del ser humano por la maldad que había en la tierra. Antes los hombres vivían más. Amén. Y también era para la multiplicación. Imagínense, ¿cuántos hijos van a tener si usted vive 900 años? Uno envejece más lento. Era la gloria que le había quedado al hombre de que cuando pecó, ese residuo de la gloria hacía que el hombre viva en cantidad de años, no envejecía mucho más lento. Amén. Por eso la Biblia dice que vivieron 900 años, 800, 700, 500. Amén. Y Dios tuvo que ir acortando. El pecado nos va matando lentamente. Amén. El espíritu, la comunión con Dios, el alma va matando tus emociones, te va lastimando. Todo lo que es pecado, pecados nuestros y pecados ajenos van destruyendo. Pero por la gracia de Dios, hoy en Cristo nosotros tenemos vida. Y Él nos prometió vida y vida en abundancia. Dice así, entonces 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Decirle que está a tu lado de Enoc, desapareció. Porque la Biblia dice claramente se lo llevó Dios. Amén. Y ahí va diciendo, dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas y fueron pues todos los hijos de Matusalén todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, decí conmigo Noé. Diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo en nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y volvió Lamec, vivió Lamec
Después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahí la Biblia habla en el capítulo 6, dice, aconteció que los hombres empezaron a multiplicarse y la maldad creció de una manera impresionante sobre la tierra. Y ahí es donde Dios le duele en su corazón y toma la decisión de enviar el diluvio. Pero Noé había hallado gracia a los ojos de Dios. Noé no es porque no era justo, no practicaba la santidad, sino que él también se salvó por fuera. Pero Enoc vemos que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc representa a aquel que se consagra y Noé representa a aquel que se salva. Ahí vino el diluvio y Noé estaba adentro del arca y todos sabemos que el arca esa representa a Cristo. ¿Amén? Amén. El arca representa a Cristo, la salvación. Si usted no se sube al arca, si usted no se mete adentro del arca, usted se va a perder. ¿Amén? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. El arca es Cristo, es la salvación. Así que vamos a ver distintos varones de Dios, amén, que caminaron con Dios. Uno fue Abraham. Abraham fue un varón consagrado. Cuando él recibió el llamado de Dios, él lo siguió a Dios. Su fe se fue perfeccionando, porque Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela, pero él se fue con su sobrino, con su padre, amén. Pero cuando se le fueron saliendo del camino a estas personas, él alcanzó el máximo de su propósito. Amén. Amén. Dios le dijo desde un principio, deja tu tierra y tu parentela, y él por fe, dice que esa es la fe que honró a Dios. Abraham es el padre de la fe. Por eso todos nosotros tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Por eso los otros le decían a Jesús, Abraham es nuestro padre. Y él dice, si Abraham fue vuestro padre, las obras de él haríais. Amén. ¿Cómo se ve que somos hijos? ¿Y de quién somos hijos? Es por lo que hacemos, no por lo que decimos. Ellos decían, pero no hacían las obras de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Dios, si ustedes fueran hijos de Abraham, ciertamente me amarían, le dijo el Señor a los que lo rechazaron, a los que lo perseguían. ¿Amén? Amén. Quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 18. Vaya pensando eso. ¿A qué grupo quiere pertenecer? ¿Amén? Vamos a ver distintas acciones y actitudes de aquellos que se consagran y de los que no. Y cómo los que no tienen más problemas de los que tienen que tener. Amén. Porque sabemos que la piedad produce tribulación, también la piedad en este mundo produce persecución. También. La Biblia dice, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero también hay cosas, hay acciones nuestras de no escuchar a Dios, de ser como Lot, de no escuchar, de no esperar en Dios, que nos van deslizando hacia la tierra de la destrucción. ¿Amén? Y todas estas cosas son espirituales. Por eso Dios quiere que aprendamos a oírlo y a seguirlo, a esperar en Él. Y que realmente los dolores y los errores nos sirvan de aprendizaje. ¿Amén? No que vamos y tropezamos de vuelta como la misma piedra. Amén. O seguimos con el mismo pensamiento. Hoy el hermano me pidió el patrón del teléfono. A veces tenemos un patrón de conducta que Dios tiene que derribar para establecer el de Él, que es el que funciona. Amén. Decir al que está a tu lado, el patrón de Dios es el que funciona. Amén. Patrón es una forma de conducta o para abrir algo, un código. El código de Dios, podemos decir, la forma de Dios, los principios de Dios es los que funcionan. Es como llave, ¿no? Amén, sí. Amén. The way of life. Una forma. The way of life. Oh, thank you. Gloria a Dios. Génesis le dije 18, ¿no? Versículo 9. Acá el Señor mismo en persona visita a Abraham. Amén. Y estos varones, que eran 3, entre ellos estaba el Señor, le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer?
Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré. A ver si me hacen que los chicos, por favor, porque escucho los... Porfa. ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, y he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Amén. Amén. Gloria a Dios. Decirle que está a tu lado, si tú le crees a Dios, si sigues su camino, Dios te va a traer bendiciones tan grandes que te vas a reír. ¿Cómo puede ser que pasa esto? Aleluya. No sé si entiende. Amén. Gloria a Usted se Dios. va a reír y va a decir, ¡guau! ¿Qué pasó acá? ¿Cómo llegué a esto? Amén. Imagínense la aflicción de Abraham y Sara, tantos años esperando una promesa que nunca llegaba. El enemigo atacaba sus mentes con dudas, seguramente. Su carne dudaba, decía, ¿qué pasa? En el transcurso de ese camino también quisieron ayudar a Dios y metieron la pata peor. Amén. Decirle que está a tu lado, Dios no necesita tu ayuda. Amén. Dios no necesita nuestra ayuda. Si Él dijo algo, lo va a cumplir. Amén. Lo único que retrasamos el propósito somos nosotros. Por incredulidad. O porque no es el tiempo. Quizás Dios se quiere glorificar y que la gloria sea más grande, el testimonio sea más grande. Amén. Así que Abraham era un consagrado al Señor. Y vemos también, quiero seguir leyendo en el 16. 18-16 dice. Ahora viene el juicio contra Sodoma y Gomorra, que es donde estaba Lot. Y Lot sabe cómo llegó a Sodoma y Gomorra, no porque Lot no había sido instruido, él estaba cerca de Abraham, era el sobrino de Abraham y veía, y sabía seguramente que Dios le había llamado a Abraham, y Abraham a donde iba levantaba un altar. Decirle que está a todos los que se consagran, levantan altares, a donde vayan. Si están acá o en la China, en cualquier lado levantan un altar a Dios. ¿Y qué es levantar un altar? No es que usted va a agarrar piedra y va como a la antigua, no. Levantar un altar es tener comunión con Dios, en adorar, es presentar sacrificios. Sacrificios de alabanza, sacrificios de entrega de su vida, de cosas que nos estorban, que cuando usted ve que algo le estorba, el Espíritu le muestra y usted tiene que soltarlo, renunciar. Sean personas, sean vicios, sea lo que sea. Obviamente sabemos que los vicios son pecados, pero hay cosas que hay que soltar y eso es un sacrificio que presentamos en el altar. Y sube a Dios como olor fragante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que levanta un altar y adora a Dios y presenta allí ofrenda, sacrificio y todo lo que es para el Señor. Una persona oye la voz de Dios. Amén. Tiene devoción y espera en Dios su llamado. No está afanado por las cosas de la vida. Usted note que en el momento que Lot y Abraham se separan, Lot miró con sus ojos naturales lo que a él le parecía que le convenía. Pero la Biblia dice que él se fue poniendo sus tiendas, se fue deslizando hasta Sodoma y Gomorra, que era una tierra de maldición, una tierra de mucho pecado, una tierra de mucha maldad. Y la Biblia no dice que Lot estaba contento ahí, sino que el apóstol Pedro dice en una de sus cartas, dice en uno de sus escritos, dice que Lot se afligía su alma continuamente por lo que sucedía en esa ciudad. Era la inmoralidad como la que estamos viendo ahora.
Así es. Y no sé si peor, pero acá va en aumento. Era toda perversión, inmoralidad sexual. Uno de los peligros de los últimos tiempos es mala inmoralidad sexual. La perversión, amén. La inmoralidad desenfrenada, amén. Todo eso son cosas, señales de los últimos tiempos, la perversión. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Imagínense que los hombres de esa ciudad ya no querían mujeres, querían hombres. Y eran dos ángeles, pero tenían forma de hombre, y estos hombres querían acostarse con los ángeles. Dijeron, no queremos tus hijas, queremos esos hombres que están ahí con ustedes. Y la Biblia dice que llovió después, Dios hizo llover fuego y azufre y consumió toda esa ciudad. Amén. Ahora, esto no quiere decir que usted no le tenga misericordia y no ore, porque hay mucha gente que está en esas condiciones que Dios está salvando. Amén. Hay almas que Dios está liberando de la esclavitud y del poder de Satanás. Amén. 16. Entonces, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Quiere decir que la comunión íntima, cuando usted es uno de esos hijos de Abraham, descendientes, que en el espíritu, que Dios dice que Dios te revela, dice, está por pasar algo, Dios te lo revela. Amén. Dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En él venía el Mesías también. Porque yo sé que mandará, mire en lo que se fija Dios. Decir al que está a tu lado, escuchar lo que se fija Dios. Para Dios es muy importante esto, que tú a tu descendencia le dejes la enseñanza clara. Mire lo que dice acá. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado. O sea, que no depende solamente de Abraham, sino que él le enseña a sus hijos, y para que sus hijos se cumpla el propósito. Porque cuando Dios da una promesa, no la da solamente para la persona, la da también para su descendencia. Amén. Y si nosotros no preparamos nuestra descendencia, si nosotros no preparamos la otra generación, puede ser que pierdan la bendición. Amén. Dice, yo sé que mandará a Abraham después de él. Y dice Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. O sea que la justicia, cuando uno clama por la justicia. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Abraham estaba aún delante de Jehová. Amén. Así que esos dos ángeles que estaban con el Señor se fueron a rescatar a Lot por una intercesión. ¿Por qué? Por una intercesión. Porque los que se consagran no pisotean, interceden. Amén. No dicen, ese hermano es mundano, aquel que está en Sodoma por la culpa de él. Porque Sodoma representa un lugar espiritual donde usted, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, está padeciendo, pero sus malas decisiones y su falta de esperar la dirección de Dios y su falta de entrega lo llevaron a esa posición. Amén. Pero hay gente como Abraham que está intercediendo por usted. Amén. Pero tú puedes salir antes de ese lugar. Amén. Esa es la gracia de Dios. Puedes salir antes de esa condición. Amén. Dios llama al ser humano a salir. Amén. Porque Lot representa también el que tiene doble ánimo. Lot representa al tibio. Amén. Lot representa aquel que es almático. ¿Qué quiere decir almático? Que no lo guía el espíritu, lo guían sus emociones muchas veces. Amén. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Y entonces Abraham ahí empieza a interceder, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50, empezó con 50 Abraham. Justo dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti está el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío.
nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Por eso la Biblia habla del arrebatamiento. Enoc fue una primicia del arrebatamiento. Elías fue una primicia del arrebatamiento, que muchos discuten esa doctrina, pero está en toda la Biblia. No está solo en el Nuevo Pacto, sino está en el Antiguo. Enoc, amén. Igual quiero decirle algo. El Nuevo Pacto ya estaba de antes. Abraham, la parte de la fe de Abraham, ya la fe estaba antes que la ley. Amén. Eso es lo que le explica el apóstol Pablo en las cartas también. La fe ya existía antes de la ley. Y Dios ya justificaba por fe a la gente antes de la ley. La ley fue introducida para convencernos de pecado y llevarnos a Cristo. Amén. Amén. Porque nosotros, por más que conozcamos toda la ley, sin la gracia, sin Cristo, no podemos vivirla. Amén. 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 Entonces acá hay un momento de intercesión hasta que llega a 10. Y Abraham sigue diciéndole, mira, si hay 20, si hay 30. Y de última termina en 10. Y quiero leer acá el versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Amén. Abraham le hablaba con temor y temblor, con respeto al Señor. Y le decía, no se enoje ahora, Señor. Resulta que ni a 10 llegaban. Amén. Si hablare solamente una vez, quizás se hallare allí 10. No la destruiré, dice. Respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y después continúa todo acá en el capítulo 19. Quiero que lo busque. Aquel que se salva como por fuego, que vivía afligido, porque estaba en un lugar que Dios no había preparado para él. Hay veces que nosotros estamos en una posición de tormento, pero no porque Dios quiera, sino porque nosotros no nos hemos consagrado, no le hemos dado el valor que se merecen las cosas espirituales. Amén. Muchas veces lo hemos cambiado a Dios por otra cosa. Hemos cambiado a Dios por personas, hemos cambiado a Dios por actividades, hemos cambiado a Dios por trabajo, hemos cambiado a Dios por un montón de cosas. Y después queremos que Dios nos honre cuando nosotros no lo hemos honrado. Pero esto no es para lamentarse, es para confesar y decir, perdóname, Señor, por todos los tiempos y los momentos en que no te he puesto en el lugar que tú te mereces. Amén. Eso no quiere decir que usted honra a Dios, que no va a tener dificultades. Amén. Pero usted va a estar en una posición diferente en las cosas del reino. Usted va a estar como un intercesor, no como aquel que no sabe si es salvo o se muere o se convierte en una estatua de sal. No sé si entiende. Amén. Amén. Cuando uno no es solo lo que usted dice, sino es lo que usted manifiesta en sus actitudes a la hora de elegir, a la hora de buscar, a la hora de honrar. Amén. Por eso nosotros nos tenemos que examinar si estamos en la fe. Nos tenemos que examinar a ver qué lugar le dimos a Dios en nuestra vida y qué nos llevó a la condición en que hoy estamos. No para lamentarlo y para decirnos qué pecador soy un gusano, sino una vez que uno se arrepiente, Dios te perdona. Pero ahora tenés que activarte a accionar las cosas de alguna manera, de la manera que a Dios le agrada. Amén. Amén. El Señor habló de ser radicales también y lo abrió fuertemente. ¿Y quién lo habló? Dios. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Si tu ojo te es ocasión de caer, arranca. Lo mejor te es entrar en la vida sin un ojo, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Amén. Ahora algunos van a venir con un sin un ojo, no. Escuche, no es así. Lo que está hablando es de tomar decisiones, todo lo que te estorba. Si tu ojo te es ocasión de caer, si estás entrando, si estás codiciando, si estás teniendo lujuria, si estás teniendo inmoralidad, trata con ese tema, arrancá de tu celular, arrancá de la computadora, arrancá de la televisión. Tenemos que pelear contra eso. Todos nosotros tenemos adentro la inclinación al pecado.
Amén. Todos nosotros tenemos que pelear contra el pecado, pero también tenemos que ser agresivos contra el pecado. Amén. Y tenemos que batallar y decir, esto no me sirve, esto no me edifica, lo arranco. Si es necesario, tengo que tomar decisiones. Para hacer morir ese deseo, no le tengo que alimentar. Amén. Decía que está a tu lado, para hacer morir ese deseo. Para hacer morir ese deseo. Es la mujer que es tentada y atraída por los hombres. Se va a un bar. ¿Qué pasa que tengo tentaciones? Está mirando películas de hombre con abdominales y con... Está mirando todo. ¿Está entendiendo? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Guarde sus ojos porque son puertas abiertas. Sus ojos, sus oídos son puertas abiertas. Y le voy a decir otra puerta abierta que también es importante, su boca. Amén. Porque lo que usted habla es lo que usted viene a su vida. No sé si entiende. Decía que está a tu lado, tenés que tener cuidado con lo que habla. Porque a Dios escucha, aunque supuestamente nadie escucha. Amén. Por eso no tenemos que guardar de ejecutar juicios sin tener la certeza de que si ese juicio realmente concuerda con el de Dios. Amén. Y tampoco somos Dios nosotros para ejecutar juicios. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Y hemos aprendido también como ministros nosotros también que para establecer algo, para tomar una decisión, nosotros tenemos que escuchar todas las campanas. Amén. Porque muchas veces usted tiene una campana y esa campana está torcida, está distorsionada. Amén. Por eso uno tiene que escuchar todas las campanas. No podemos ejecutar juicios sin escuchar todas las campanas. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Porque también hay gente que Dios le delega autoridades para mover y juzgar cosas. Y no podemos ser negligentes. Tenemos que decir, el Señor no dijo que no juzguemos, dijo, juzguen con justo juicio. No sé si entienden. Y el justo juicio para Dios es un juicio de misericordia, es un juicio también de que realmente esté la verdad realmente establecida para poder accionar conforme a lo que Dios preparó o permitió o ejecuta Dios, con la guía de Dios. Amén. Pero necesitamos, hermanos, aprender a oír a Dios. ¿Qué es lo que te lleva a esa posición? Tus oídos, lo que escuchás. Si eso no viene de Dios, si no te edifica, empezás a cerrar tus oídos a maldiciones, a cosas de incredulidad, a habladurías, a chismes. Hay que cerrar tus oídos a todo lo que no te edifica. Eso es ser radical. Aprender a ser radical, esto no me edifica, no lo quiero. Guardar mi boca, porque muchas veces el enemigo te guía a que vos le abras una puerta a él por lo que ves y por lo que escuchaste, y empezás a hablar y se abren puertas para lo demoníaco. El enemigo, la Biblia dice que anda como león rugiente, él te estudia, él nos ve. ¿Está entendiendo? Amén. Él te prepara trampas. Usted piensa que José huyó porque no, José huyó porque él podía haber caído. Somos seres humanos. Amén. Pero vos tenés que tomar la decisión de huir. Tenemos que huir. La Biblia le habla a los jóvenes y nos habla a nosotros. Huyan aún de la fornicación. Huyan. No puedo vivir sin la fornicación. Mentira del diablo. Sí que podemos vivir sin la fornicación. Amén. Y podemos alinear nuestra vida también. Amén. Que hoy en día lo corremos al costado. No, más adelante. Más adelante me alineo. Mentira. Pasan años y seguís así. Y si un día viene Cristo. Amén. ¿Y alguno me puede decir que es fornicación? Porque Dios estableció para el matrimonio la relación íntima. Algunos dirán, pastor, sí, pero mi vida es diferente a la de ustedes. Hermano, tu posición te llevó ahí, pero ahora vos tenés que buscar y clamar a Dios para que Él te ayude a estar firme. Y se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué se hace grande? Porque usted está todo el tiempo pensando en eso. O porque hay cosas, o porque ve cosas, o porque abrimos puertas y permitimos que se crucen barreras para que otra persona te pueda seducir. No sé si entiende. Amén. Hasta que te puedas alinear con Dios y tener a la persona que realmente Dios te envía. O que tú veas que va a ser para tu vida, pero bueno,
con oración y con tú veas que realmente sea una persona de bendición. Amén. Amén. No porque algunos digan soy cristiano, usted se casa. No, ese es cristiano. No lo conoce, no sabe el fruto que tiene, no sabe si nada. Amén. Amén. Ahora, las mujeres que ya se casaron y viene el marido incrédulo, la Biblia dice no lo abandonen. ¿Qué sabes tú si lo ganará para Cristo? Amén. 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 Y que tus hijos son benditos porque tú estás en Cristo. Así es. Amén. Amén. A ver, pastor, una pregunta. ¿Puedo preguntar? ¿Una pregunta solo? Bueno, por favor. No quiero que me interrumpan siempre porque diga, rápido. Diga. Usted habla sobre el no abandonar a su esposa, pero Hay casos muy complejos igual en esa área. ¿por qué entonces la gente se divorcia estando en la iglesia? Bueno. Ese es un tema. El libre albedrío, hermano. Gente que esté en la iglesia no quiere decir que esté haciendo la voluntad de Dios. Hay personas que dicen, bueno, más fácil me divorcio, y otros dicen, no voy a pelear por mi esposo o por mi esposa. ¿Entiendes? Ya. No todos los casos son iguales, también hay casos de que hay violencia y hay cosas, y la Biblia también te aconseja, dice, distanciate y orá, intercede, ¿no? La Biblia dice, vas a orar, vas a interceder, clamá por esa alma, y después se vuelve a unir y se reconcilia con su marido o quédese sin casar. Es un tema, es algo muy complejo, y hay que estar en los zapatos de cada persona que está viviendo situaciones difíciles, Así es. no condenarlas, ¿sí? Pero suceden cosas así, aún dentro de la iglesia, y hoy en día que está más todo libertinaje hay y no se predica tanto y no se enseña tanto, amén. Y bueno, y también necesitan el apoyo de gente que les ayude a restaurar ese matrimonio y clamar, porque para Dios nada es imposible. Amén. Amén. Pero cada caso es diferente también. Amén. Pero la Biblia habla claramente de que si se separa, quédese un tiempo, dice, se distanciado, y después vuelva a se unir con el marido. Amén. Pero hay veces que el marido no le importa nada, fue y se casó con otra y ya está. Y esa mujer va a quedar sola para siempre. También sucede eso, y esa mujer también tiene derecho a rehacer su vida con un hombre de Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Porque también hay casos así, que la mujer tiene la esperanza de reconciliarse, y el hombre fue y ya hasta tiene hijo y tiene todo. Bueno, esa mujer tiene que soltar, sanar y soltar, y ir para adelante ahora con Cristo, que Dios la va a encaminar. Amén. Amén. ¿Sí? Por eso hoy en día se enseña esto y hay que aplicarlo, y los jovencitos y las jovencitas tienen que guardarse, porque usted no sabe, sabe que estaría bueno muchas veces testificar, y que esas personas como Pedro, cuando Pedro lo negó, el Señor dijo, confirma a tus hermanos, porque la amargura y el dolor que trae los errores y el pecado del pasado pueden ayudar a otros cuando tú lo transmites. Cuando uno cuenta su dolor y sus pecados anteriores que te hicieron sufrir, es para que otro sea edificado y no pase por ese camino, que tú le puedas transmitir, mirá, a tus hijos, a tus nietos, a las jovencitas, a los jovencitos, ojo con esto, porque yo pasé por ahí. No te dejes llevar por cualquier cosa. Amén. Amén. Entonces son los mejores que van a darle con amor. O los religiosos siempre te tiran la Biblia en la cabeza, pero en realidad los espirituales siempre tratan de ayudar y levantar y consolar y animar al otro a que no viva lo mismo. Amén. 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 Hay cosas muy complejas. Amén. Ya lo vamos a ir Amén. desarrollando más, pero creo que quedó claro, ¿no? Amén. Amén. Bueno. Quiero ir al capítulo 19, donde les quiero confirmar la palabra de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Todos estos acontecimientos representan el fin. ¿Cómo actúa Dios? Abraham representa a aquellos que son librados de la ira venidera, son librados de la gran tribulación. Y los Lot son los que son sacados de la gran tribulación, son salvados, pero ahí se salvan y alguno de ellos se pierde, porque la mujer de Lot representa a aquel que se queda en el camino, aún en la gran tribulación, porque no es un juego. Amén. Amén. Cuando la Biblia dice que Dios va a jugar con fuego al mundo, quizá el fuego no solo representa fuego como el que uno conoce, sino fuego de persecución,
de muerte, de injusticias, de maldad, hermano. Amén. La gran tribulación dice que no ha habido en la tierra ni la habrá, pero especialmente va a suceder allí en Israel. Y vendrá sobre este pueblo. Dios, amén. Pero en ese tiempo se levantará el arcángel Miguel y seréis librados. Dice, aquella gente que están destinados para la salvación van a ser librados para salvación. Amén. Amén. Hay muchas cosas muy profundas que el Señor nos va a seguir revelando y vamos a ir viendo, pero todo se va repitiendo la historia. Y son cosas que Dios va dejando en las Escrituras para mostrarnos cómo se mueve el fin de los tiempos. Amén. Cómo se mueve todo, cómo funciona, qué personas son, qué características tienen las personas que son llevadas, son libradas, y qué características tienen las personas que se salvan ahí. Siempre tomaron el camino de Dios a medias tintas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice en el versículo 8. Quiero adelantar. Estos dos ángeles fueron a rescatar a Lot. Dice, he aquí ahora yo tengo dos hijas. Y ahí lo que le estaba relatando, ya los ángeles habían entrado y le habían dicho. Y dice, he aquí, y los hombres estaban pidiendo que le saquen los hombres para afuera, lo que ellos pensaban que eran hombres. Y entonces Lot le dice, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré, mire lo que dijo Lot, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos. Y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más, yernos? ¿Y tus hijas y tus hijos? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo Lot, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a su yerno como que se burlaba. Miren, eso es lo que sucede. Las predicaciones, la gente dice, no, esto nunca va a pasar. ¿Cómo va a caer? ¿Cómo Dios va a destruir? No va a pasar nada. No creen. Decirle, por eso la salvación es por fe. Amén. Si usted no cree que Dios va a ejecutar juicio, que no cree lo que está escrito en la palabra, que se está cumpliendo a rajatabla, ¿qué más evidencia quiere? Todo lo que está en la escritura se está cumpliendo. Amén. 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 Entonces ellos se burlaron, dice. Pensaban que Lot se estaba burlando de ellos. Y al rayar el alba los ángeles se daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él y los varones, asieron de su mano, y de la mano de su mujer y de la mano de las dos hijas, según la misericordia del Señor, para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Amén. Según la misericordia del Señor. Dios envía ángeles, hermanos, que nos ayuden. Esa es la misericordia de Dios. En nuestras tribulaciones, cuando el enemigo se levanta, aún nos guarda no solo de los demonios, sino de hombres y mujeres perversas. Pero tenemos que tomar la decisión. Esto de salir de Sodoma y Gomorra representa nuestra vida hoy en día. Cuando salimos de la inmoralidad, de la perversión, pecados ocultos. ¿Cuántos saben que para que Dios saca toda la luz? Amén. No hay ninguno que nos podamos esconder de los ojos de Dios. Amén. Decir que está a tu lado nadie se puede esconder. Y Dios así todo nos ama y nos espera. Amén. Pero hay que tomar decisiones.
Hay que tomar decisiones. El otro día hablábamos en el estudio y compartimos un poco también de las motivaciones. ¿Qué motiva tu corazón aún a servir a Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos por las almas o buscamos porque queremos fama o porque queremos honor o porque queremos tener una posición linda? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Para qué le servimos? ¿Cuál es el propósito? ¿O tenemos cosas, intenciones ocultas? Cuando Dios ve el peligro, Él nos avisa y Él trabaja en eso. Estemos atentos. Decir que está a tu lado, tenés que estar atento. Tenés que estar atentos A la voz de Dios. a la voz de Dios. Amén. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿a qué grupo querés pertenecer? ¿Usted al que se sube el arca? Se equivocó. Está bien los que se suben al arca, pero el arca es Cristo, ¿no? Pero los consagrados. Noé, aunque fue un hombre de Dios, también estuvo ahí. Él habitaba en medio de un pueblo. Amén. Pero el anterior, que lo dimos como ejemplo, fue Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea que él ya tenía el arca en él. Él ya estaba a salvo, Dios se lo llevó. Eso representan a aquellos que son arrebatados. Por eso la Biblia dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro será quitado, 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será quitado. Amén. Entonces nosotros tenemos que buscar lo mayor. Señor, yo me consagro. Pelear por consagrarte a Dios. Peleamos contra nuestra carne. ¿Contra quién peleamos? Amén. El enemigo es un enemigo ya vencido. El enemigo toma autoridad cuando nosotros caminamos y andamos en la carne. ¿Y qué es la carne? Tiene que ver con los deseos y pasiones pecaminosas, con todas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Amén. ¿Y qué nos lleva a la posición en que estamos? Las malas decisiones y el no oír a Dios. En Proverbios dice, que habla de un lamento de unos jóvenes, dice, y cuando digas por cuanto aborrecí el consejo de mis padres y menosprecié la corrección o la disciplina o el consejo de aquellos que el Padre, Dios, había puesto para instruirme. ¿Cómo menosprecié el consejo? ¿Cuántas veces nos dan un consejo y nosotros buscamos que sea un consejo que nosotros queremos oír? Sí, Señor. Una de las cosas que tenemos que hacer es morir a nuestra propia voluntad para entregársela a Dios. Para que ya no estemos esperando, no es que si me gusta lo que Dios dice, sino que no importa si me gusta o no, yo tengo que aprender a obedecer. Amén. Jesús no quería ir a la cruz. Dije que Jesús no quería ir a la cruz. No es que digo voy a la cruz recontento, no, Él no quería. Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él ahí es donde, aún siendo el Hijo de Dios, rindió su voluntad a la del Padre. Rindió libre albedrío, como hombre que tenía también, al Padre, para traer salvación a todos nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Está entendiendo? Si nosotros queremos tener victoria, tenemos que ir muriendo. Amén. No importa si Dios no te responde como vos querés. Ya no podemos jugar a que no, si Dios me da, entonces yo no lo sigo, si Dios no me da. Usted pelee por su bendición. Amén. Clame al Señor, porque para Dios no es difícil, no es imposible. Amén. Pero aún si Dios no le da lo que usted quiere, usted tiene que seguirlo a Dios igual. Amén. El otro día le compartí una película de Enfrentando Gigantes, de jóvenes. Y la mujer de este varón, que era el protagonista de la película, no podía quedar embarazada y siempre iba y era como que ya le daba vergüenza ir a buscar los resultados, no quedaba. Y ella aprendió a amar a Dios en el dolor. Y cuando le dieron el resultado equivocado, que decía como que no había quedado, ella salió afuera. Y eso me quebrantó porque es lo que tenemos que poner cada cristiano en cada parte de nuestra vida, Amén. en el área que sea. Cuando le dieron el resultado dijeron, no, vos no estás embarazada. Ella lloró y dijo, igual Señor, te sigo amando. Amén. Y sale la mujer después con el resultado verdadero que había quedado embarazada. Pero aunque Dios no te dé lo que vos querés o tu vida no sea
lo que vos te gustaría que sea, no le echemos la culpa a Dios. Amén. Dios no te quiere en esa condición. La Biblia dice que Jesús dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Yo le pregunto, ¿Dios miente? No. ¿Y por qué estamos así? Porque nosotros no lo seguimos como lo tenemos que seguir. Pero eso no quiere decir que está todo perdido. Decirle que está a tu lado no está todo perdido. Levántate, decirle. Levántate. Porque Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Amén. 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 Y qué lindo que es poder restaurar, restituir y poder decir ahora, a partir de ahora, voy a hacer las cosas bien. Ayúdame, Señor. Y no creas que la hagas bien es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Porque eso es lo que erramos. No es solamente que usted decida, es rendirse y decirle, Señor, yo no puedo. Yo no puedo, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo no puedo hacerlo. Pero con tu fuerza sí lo voy a hacer. Voy a resistir a mi carne, la voy a hacer morir. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabes cómo un pecado te puede dominar? Porque primero le diste un lugar. ¿Qué dice? Primero le diste un lugar, entonces eso se hizo mucho más poderoso. Porque no solo opera tu deseo, sino los demonios que se le abrieron puertas para atarte en esa área. Hay gente que no puede salir de un vicio, hay gente que no puede salir de un vicio sexual, un vicio de cigarrillo o de droga. Porque le abrieron una pequeña puerta y el enemigo no está jugando. Hoy hay niños y jovencitos mirando pornografía. Y eso no es solamente, ay, dejo de mirar, no, es una atadura diabólica. Hay demonios ahí metidos. Y hasta que no haya un genuino arrepentimiento, no se van a romper las cadenas. Y esa es una de las armas de los últimos tiempos que usa Satanás, la perversión, la inmoralidad. Porque una cosa te lleva a la otra. Dije, una cosa te lleva a la otra. Amén. ¿Amén? Y la única forma de ser libre es realmente arrepintiéndose, confesando el pecado y a empezar a arrancar todos esos momentos. Si usted no puede estar solo, siempre trate de estar con gente y no pensar en eso y ir haciéndole en oración, aún presentando ayuno, ir haciendo morir esos malos deseos. Porque dice que si alguno es vencido por algún pecado, se hace esclavo de aquel que lo venció, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia a Dios para justicia. Amén. ¿Amén? Algunos dirán, pastor, es difícil, sí, pero Dios te quiere liberar. La voluntad de Dios es que seamos libres. Amén. La voluntad de Dios es que seamos sanos. Amén. Hoy en día el enemigo envió una ola de inmoralidad. Donde usted va, hay inmoralidad. ¿Amén? Por eso nosotros le enseñamos, no dice a los extremos. Usted, cuando habla la Biblia de vestirse con pudor y modestia, quiere decir que usted no sea sensual. Si quiere ser sensual, séalo con su marido en su casa. Pero no con otros hombres, y menos casados. Y así el hombre también. Si usted hombre quiere ser sensual, séalo con su mujer. No con mujeres, no andando coqueteando. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, estas cosas hay que enseñarlas, porque son muy importantes. Amén. Eso es lo que te va llevando a Sodoma. Nosotros pensamos, no, pero yo no tengo problema con el otro sexo, ¿no? No importa. O con el mismo sexo. Quizá esa no es su lucha. Eso no quiere decir que usted no se está yendo para Sodoma. ¿Está entendiendo? Amén. Hay que guardarse, hay que guardar el corazón, hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. No es un juego el caminar. No es voy porque me siento bien, porque siento paz. No alcanza con eso. Usted ya tiene que ser una persona que está arrancando del infierno a otros. Usted tiene que ser una persona que está edificando a otro. Una persona que está en una posición diferente para ayudar, para interceder, para dar buenos consejos. Usted tiene que ser una de esas personas que se levanten y que dicen, Señor, yo contigo voy a recoger y no desparramar. Porque el Señor dijo, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y no es solamente en esa área, es en todas las áreas. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que tengo que alinearme con el Señor. Decirle que está a tu lado, nos tenemos que alinear. ¿Qué corazón o actitud tienen los consagrados? ¿Cuál actitud tuvo Abraham?
en uno de los acontecimientos cuando se separan, Abraham no esperó mirar el mejor lugar para ser ventajero sobre su sobrino, aunque él le correspondía, porque al que lo llamó primero fue a él. Así es. Aún él no esperaba beneficiarse. Él esperaba siempre en Dios. No estaba codiciando, ¡ay! Por más que Dios le dio una promesa terrible, a vos te voy a entregar la tierra, a vos te voy a bendecir, a vos te voy a multiplicar. Dios le dio tremendas promesas y aún así él dejó que su sobrino sea el primero que elija. Dice, si tú te vas para allá, yo me voy para el otro lado. Pero no estemos peleando porque somos hermanos. Gloria a Dios. Él es el que puso paz, él es el que esperó en Dios, él es el que le levantaba altar a Dios, lo adoraba, porque en ningún momento dice que Lot le levantaba un altar a Dios. Era un adorador, era una persona que presentaba ofrenda y sacrificio, no le importaba sacar de lo suyo para ofrecérselo a Dios. Son actitudes de gente que se consagra. Él se preocupaba por enseñarle, dice, a sus hijos les va a enseñar mi camino. Lot todo lo contrario, Lot solamente quería los beneficios. Para allá. Mirá qué tierra hermosa. Ahí voy. ¿Qué me importa, Abraham? Porque aunque hay palabras que no se dicen, las actitudes demuestran. Así es. Hay muchos que dicen, pastores, ¿cómo los respetamos y los amamos? A mí no me alcanza las palabras, yo quiero ver actitudes. Y a mí no me tienen que honrar, ni a mi esposa, al Señor. Gloria a Dios. Amén. Pero las palabras no alcanzan. Hay gente que habla y habla, pero no demuestra. Es lo mismo que el marido que golpea a su mujer, te amo y te agarro a tortazo todos los días. Eso no es amor. Eso es un amor enfermo. ¿Amén? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te amo pero te engaño. ¿Está entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Así que, amados, tomemos el camino del Señor en serio. Amén. ¿Y sabe qué? El camino del Señor produce gozo. ¿Qué produce? Gozo. Gozo, gozo. Amén. Es como que Dios te pone una coraza, te pone un escudo. Te tiran flechas, pero Él te cubre. No es que no te duele a veces las cosas. La serpiente te puede morder, pero el veneno no te hace nada. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Están viendo? Amén. Hay que seguir adelante. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Hace poco había unos hermanos que, bueno, nos fallaron, vamos a decir. Vamos a tratar de descubrir, no importa quiénes. Y le dijimos, hermanos, los bendecimos, nosotros le damos para adelante. Cualquier cosa que necesiten, háblenme. Y son gente que a mis espaldas me clavaron puñales, nos traicionaron, nos difamaron, nos estafaron. ¿Cómo actúan los hijos de Dios? Hace poco un hermano dice, yo el pastor que estoy en la carne, no se preocupe, mándeme a mí que yo no me voy a mandar nada, hermano, hay que actuar como actuó Jesús. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dice, mía la venganza, yo pagaré, nosotros no maldecimos a nadie. Dios va a tratar a cada uno y ojalá que sea para arrepentimiento. Amén. Sí, Señor. ¿Está entendiendo? Amén. Porque todo lo que uno siente, uno no necesita hacer nada. La Biblia es clara, Dios es claro, dice, lo que vos sembrás vas a cosechar. Por eso, lo que nos tenemos que guardar somos nosotros de hacerlo. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso guárdese usted y no comparta cosas que no son de bendición. Porque la Biblia dice, salí de Sodoma para que no participes de sus plagas. Salí de Egipto para que no... Salí de ahí porque si vos estás ahí compartiendo el pecado de otro, también el juicio de que iba para el otro te puede alcanzar a vos. Terrible, no es un juego. Los ángeles le dijeron claro, salgan, apúrate a salir, porque que no sea que a ustedes perezcan también. Dios envía al ángel, Dios envía el mensaje y te dice, salí de ahí, no sea que también te pase algo como le va a pasar a aquellos que están endurecidos. ¿Sabe que esto pasó en toda la Biblia, en un montón de partes de la Biblia, cosas similares? Cuando se levantó Acán, ahí cuando iban a conquistar la tierra, cuando se levantaron Coré, ¿sabe qué hizo? Ellos se levantaron un grupo de gente y Moisés tuvo que decirle, él no quería que ellos sean destruidos,
Pero ellos insistían en su rebelión, insistían en querer destruir a Moisés. Dicen, nosotros también vamos a ser dioses y que nos van a guiar. ¿Y qué importa Moisés y Aarón? ¿Y estos quiénes son para que nos guíen? Y el Señor le dijo, apártense de ellos, dile a todos que se aparten de esa tierra, porque el que no se aparta también se lo va a tragar la tierra. Apártate de los perversos. No está diciendo una persona que realmente se arrepiente, porque el arrepentimiento lleva acción. Amén. Si vos ves hermanos y hermanas que están generando división, habladurías, difamaciones, y siguen persistiendo en ese pecado y no se arrepienten, usted no escuche y apártese. Amén. Porque aquel que participa del pecado de otro también, el juicio puede caer sobre ellos. Amén. No es que uno quiere que le sucedan cosas malas, pero digo muchas veces para que la persona se arrepienta. Muchas veces ejecuta un juicio. Amén. Amén. Así que se apartaron y Dios dice, bueno, ahora tú muestras, Señor, quiénes son tus siervos. Así que se abrió la tierra y se los tragó. A ellos, su familia, su campamento y todo lo que tenían. Descendieron vivos al Seol, dice la Biblia. No es un juego. Amén. Las cosas de Dios no son un juego. La anterior vez le conté un testimonio de una hermana que iba a la iglesia. Ya falleció esa hermana para con el Señor, gloria a Dios, que se arrepintió también. Era una tontería también, y son cosas de la carne que también te toca el orgullo espiritual. Y le conté el testimonio, no sé si en la reunión anterior. Una hermana habían puesto en la iglesia donde nosotros íbamos a un joven, un varón grande ya, como un pastor de uno de los anexos. Y esta hermana dijo, no, yo tendría que haber sido, y empezó a tener habladurías, a hablar en contra. Y si bien no lo hacía abiertamente contra el ministro, hablaba de atrás y decía, no, yo sé que yo estoy más preparada, tengo esto, tengo lo otro. Este muchacho, y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, y le salió un tumor en la lengua. Porque Dios trata según el crecimiento. Amén. No es que un bebé espiritual, a veces los bebés hablan y gritan y Dios le da la leche, pero para que se alimenten y crezcan. Pero ya cuando uno es grande y se deja llevar por su carne y hace daño al cuerpo de Cristo y hace daño a las autoridades de la iglesia, Dios los trata diferente. Amén. Y esta hermana le salió un tumor, pero ella con genuino arrepentimiento fue y se paró adelante de toda la congregación y dijo, yo pequé, hablando un montón de cosas contra la pastora y contra este hermano que ahora es pastor. Y se quebrantó. Y toda la iglesia oramos por ella para que Dios la sane. A la semana se achicó el tumor. Gloria a Dios. Y a la otra semana desapareció. Amén. Gracias, Jesús. Porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. No importa los años que tengamos en el Evangelio. El enemigo puede atacar nuestra vida para usarnos para él. No le des lugar al enemigo en tu mente y en tu corazón. Amén. Amén. Una de las cosas que a Dios aborrece es cuando hablamos a las espaldas de los demás. Eso es algo que tiene que cambiar. En todos somos tentados. No que es porque yo le estoy predicando, yo soy perfecto. Todos somos tentados, pero tenemos que trabajar en eso. Amén. Hablar a las espaldas de los demás, tratar de reconciliarse, tratar de arreglar las cosas, que las cosas queden bien como tienen que ser. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. 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 Porque Dios da tiempos. ¿Qué hace Dios? Da tiempo. Aún hasta Jezabel le dio tiempo. Amén. ¿Y cuál Jezabel? Era el espíritu de Jezabel, pero esa se llamaba Jezabel también. Y estaba en la iglesia de Apocalipsis, en una de las iglesias, y el Señor dice, tenés ahí a una Jezabel que está seduciendo a mis siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo, dice la palabra, para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Pero si no sigue así, la heriré de muerte a ella y a sus hijos. ¡Fua! ¿Y quién lo dice? Estamos en la gracia, ¿no? ¿En dónde estaba? En la gracia. Ah, porque algunos dicen, no, Dios no actúa como en el nuevo, en el viejo. Es lo mismo, Dios es el mismo Dios. Amén. Lo que tiene que es un Dios de gran amor y misericordia. Amén. Que da oportunidades. Amén. Amén. Entonces, ¿qué hacía Jezabel? ¿Qué hacía Jezabel? Andaba modelando.
Seducía a los siervitos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra fuerte que una vez el Señor me dio y yo digo, Señor, ¿la doy o no la doy? Dice, hablando de, está bien, los hombres también. Cuando hablamos de hombre, mujer, es lo mismo. Dice, estas son las que se meten en las casas. ¿Dónde se meten? En la casa. Y que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. O sea que se meten en casas y pecan y nunca llegan al conocimiento de la verdad, siempre están en lo mismo, siempre están en el mismo círculo de pecado, siempre están en el mismo círculo de fornicación, de seducción, de mentiras. Y se nunca terminan de salir. Pero hoy todos nosotros fuimos llamados a estar en la libertad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado y levanta tu mano y decir, hoy fui llamado para estar en la verdad, Para hablar en la verdad. para caminar en integridad, para salir de la esclavitud. En el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Renuncio a toda inmoralidad, A toda a inmoralidad, todo pecado, a todo pecado, a toda inmundicia, a toda habladuría, a todo chisme. Hoy, Señor, tú me limpias de toda contaminación, de carne y de espíritu, de toda mordedura, de serpientes. Ese veneno es expulsado de mi alma y de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesucristo. Hoy me determino, Señor, con la fuerza que tú me das, con tu gracia sobre mi vida, a caminar en integridad. Ayúdame, Señor, que necesito, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey?